Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis. Hemos estado siguiendo esta serie de historia bíblica. Realmente seguimos en Génesis, no hemos pasado aún, pero hemos estado siendo muy bendecidos por el Señor. Hemos visto ya cómo el Señor creó todo y lo creó todo de la nada. Por eso decimos y confirmamos que nuestro Señor es un Dios creativo, todopoderoso, que todo lo puede hacer, que todo lo sabe y que está en todo lugar, aún en los lugares de nuestra debilidad, aún en nuestros días malos. Y por eso también hemos ido acompañando a los diferentes patriarcas de la fe. Y estamos en José y estamos estudiando José. No terminaremos hoy con la historia de José, pero estamos a punto. Estamos ya casi, porque hoy vamos a dejarlo para, si es posible, el siguiente domingo que abramos nuestras Biblias en Génesis, terminar con la historia de José. Pues si bien recuerdas, José era conocido como un soñador. Había tenido aquellos sueños en casa de su padre en los cuales sus hermanos se postraban ante él. Esto evidentemente mezclado con el favoritismo que su padre tenía para con él, pues no cayó muy bien a sus hermanos, que decidieron venderlo como esclavo. Y engañaron así a su padre diciendo que José había muerto. Desde entonces hemos viajado con José, hemos ido a Egipto, y se nos ha dicho por parte del Señor, por su palabra, constantemente que el Señor estaba con José. Y esto hacía que nos preguntáramos, pero si el Señor está con José, ¿por qué es un esclavo? En un país totalmente distinto al suyo. ¿Por qué José no tiene pues lo que nosotros llamaríamos hoy en día una vida pues un poquito mejor, con un poquito de comodidades? ¿Por qué José vive esto que le ocurre? Y la Biblia nos recuerda una y otra vez que el Señor estaba con José. Y es así entonces como llega a casa de Potifar. Y el Señor lo bendice de sobremanera y bendice a los que lo rodean. Pero en casa de Potifar, José es acusado falsamente por su mujer, por la mujer de Potifar, y es llevado a la cárcel. Y hace que nos preguntemos otra vez, pero si el Señor está con José, porque sigue siendo un esclavo, pero ahora además un esclavo preso. Pero el Señor estaba con José y lo bendijo y fue puesto como mayordomo, incluso ahí en la cárcel. Y ahí lo hemos dejado y nos hemos planteado estas preguntas. Y hoy estaremos resolviendo un poco de lo que es la historia de José. Por eso te pido que me acompañes a Génesis 40 y vamos a estar entonces viendo qué es lo que ocurre con José, el soñador. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra. Habla, Señor, a nuestras vidas. Creemos firmemente que tu palabra sigue siendo actual, sigue estando viva, sigue siendo eficaz, oh Señor. Por lo tanto, infunde aliento a nuestro ser cuando la abrimos y nos ayuda a comprender cómo quieres tú que vivamos en medio de nuestras dificultades, en medio de los momentos que estamos enfrentando. Te pido, Señor, que tu voz traiga sabiduría a nuestro ser. Que, Señor, nos des ese aliento que necesitamos y que podamos, oh Señor, también ser hijos obedientes a la voz de su Padre. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Génesis 40 dice de la siguiente manera: aconteció después de estas cosas que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. El capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos y él los atendía. Y llevaban varios días en la prisión cuando una noche el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban allí arrestados, tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Fue a ellos José por la mañana y vio que estaban tristes. Entonces les preguntó: ¿por qué tenéis hoy tan mala cara? Y ellos le dijeron:
hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. José les dijo: ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Contádmelo ahora. Pues como bien hemos visto ya en el capítulo anterior, José es puesto en gracia, incluso en la cárcel, incluso en lo más profundo de su bajeza. José es puesto en gracia por el Señor a todos los que le rodean. Y es ahí, en el momento de su exilio, cuando conoce a estas dos personas, el copero y el panadero del rey, el que se encarga de su comida y el que se encarga de su bebida. Pero estos dos habían delinquido contra su señor. Por lo tanto, el faraón decidió mandarlos a la cárcel, justamente a la misma en la que se encontraba José. Y es ahí donde cada uno de ellos tiene un sueño que lo perturba a cada uno de estos sobremanera. José hasta entonces se nos ha dado a conocer como un soñador, como una persona que ha tenido sueños, pero por primera vez vamos a ver que también va a ser un intérprete de sueños. No solo soñaba por parte del Señor, sino que también ahora sería capaz de interpretar los sueños por parte del Señor. Y su expresión es, versículo 8, ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? José, entonces, conociendo su carácter, es una persona fiel. A día de hoy, pasado todo ese tiempo, sigue siendo fiel al Señor. Era una persona trabajadora, se nos dice constantemente que se le ponía para trabajar. Tanto era así que caía en gracia y subía puestos. Pero también José era una persona humilde, que reconocía pues lo pequeño que él era, ahora lo grande que es Dios. José no dice: contadme vuestros sueños, yo los interpretaré. No. La respuesta de José ante la problemática del copero y panadero del rey es decir: ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? De manera que José constantemente pone el foco, pone la mira de los demás en Dios. José es una persona ejemplar. Pues versículo 9, vamos a ver entonces qué es lo que soñó el copero. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José. Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella echaba brotes, y florecía, y maduraban sus racimos de uva. Y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y exprimía en la copa del faraón, y ponía la copa en la mano del faraón. Y José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos, las 3 ramas, son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacer cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando te vayas bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y que me saques de esta casa, porque fui raptado de la casa de los hebreos y nada he hecho aquí para que me pusieran en la cárcel. Pues un sueño muy sencillo por parte del copero de Faraón. Soñó con una vid con 3 ramas y cada una daba sus frutos. Frutos que maduraron y frutos que se convirtieron en el vino que tantas veces hubo antes servido a Faraón. Pues entonces él le dio a Faraón de beber, como solía hacer antes de delinquir contra su señor. La interpretación, dice José, es muy sencilla. Esas 3 ramas, esos 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días sería restituido, y el copero volvería a ejercer como siervo de Faraón. La única petición, el único cobro, si así lo quieres llamar, que pide José al copero es que se acuerde de él, que hable de su caso, que interceda por él. José, recuerda, ha sido esclavizado por sus hermanos, vendido esclavo. Ha sido acosado de manera mentirosa y ha sido echado a la cárcel y es ahora un esclavo preso que no tiene nada que hacer. De manera que la petición de José es que interceda en su lugar.
Llega así entonces el segundo sueño. El primero es el del copero, el segundo es el del panadero. Para eso nos vamos a Génesis 40:16. Y al ver el jefe de los panaderos que aquella interpretación había sido para bien, dijo a José: también yo he soñado que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón quitará de ti tu cabeza, te hará colgar en la horca, y las aves comerán la carne que te cubre. Pues en este caso ya la interpretación pues seguramente no fue tan agradable a los oídos del panadero. El copero estaba contento, iba a ser restituido en 3 días, pero el panadero contaba los 3 días más bien con ansiedad, porque sabía entonces que en 3 días sería justiciado por el faraón. 3 canastillos, 3 días, y el tercer día las aves comerían de su cuerpo. Versículo 20. Vamos a ver entonces si José es un intérprete certero. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey ofreció un banquete a todos sus siervos y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en presencia de sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y volvió a poner la copa en la mano de Faraón, pero hizo ahorcar al jefe de los panaderos como José lo había interpretado. Pues vemos entonces que efectivamente José había acertado en cada aspecto de su interpretación. Resultaba que el sueño de cada uno de estos, tanto del copero como del panadero, era a la vista de 3 días, porque en 3 días el faraón cumpliría años y haría llamar a estos 2 y le haría restitución a uno y ajusticiaría al otro, tal y como José interpretó por los sueños de este. ¿Y te acuerdas de cuál fue la petición de José al copero? Acuérdate de mí, háblale al faraón de mi caso, intercede por mí. Versículo 23. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Esto hace que nos volvamos a preguntar: ¿pero no estaba el Señor con José? Está para una cosa, pero para otra no. Está para la interpretación de los sueños, pero no para que intercedan por él. Está para bendecirlo como mayordomo, como esclavo, pero no para liberarlo. Está para bendecirlo como preso, pero no para liberarlo. ¿Acaso el favor del Señor es cambiante? ¿Acaso nuestro Dios es alguien que juega con nosotros, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento? ¿Acaso es que su humor varía? ¿Qué preguntas se haría José en aquella cárcel? ¿Qué preguntas se habría hecho en primer lugar en el trayecto de casa de su padre a Egipto? ¿Cuántas preguntas se habrá hecho en casa de Potifar? ¿Cuántas preguntas no se habrá hecho en la cárcel? Pero el Señor nos asegura que estaba con José. Capítulo 41, versículo 1. Aconteció, pasados 2 años, que Faraón tuvo un sueño, y le parecía que estaba junto a un río, y le parecía que entonces subían 7 vacas muy hermosas y gordas que pasían en el prado. Tras ellas subió el río otras 7 vacas muy flacas y feas, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y escuálidas devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y Faraón se despertó, pero
se durmió de nuevo y soñó la segunda vez con 7 espigas llenas y hermosas que crecían de una sola caña. Y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y quemadas por el viento del desierto. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y Faraón se despertó y vio que era un sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó sus sueños, pero no había quien se lo pudiera interpretar a Faraón. Pues parece ser que la historia se repite. Pero esta vez no es el copero y el panadero de Faraón, es el mismo Faraón que se despierta turbado por el sueño que ha tenido. Y José ha estado en la cárcel todo este tiempo, olvidado por todos, dado por muerto por su padre, vendido por sus hermanos, expulsado por el que una vez fue su señor cuando hizo de mayordomo, olvidado por el copero al que le hizo un favor, solo, 2 años totalmente solo. Pero ahora resulta que el que sueña es Faraón. 7 vacas hermosas y gordas, devoradas por 7 vacas de feo aspecto y escuálidas. 7 espigas llenas y hermosas, devoradas por 7 espigas menudas y quemadas por el viento del desierto. Faraón entonces hizo llamar a todos los sabios para que interpretaran sus sueños, pero no hubo nadie capaz de hacer esto. Entonces, hasta entonces se recuerda el copero de José, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón: es hora de que reconozca mi falta. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y cada uno nos dio la interpretación de nuestro sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así ocurrió. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Ahora sí se acuerda el copero de José. Ahora que hay un problema porque el faraón está turbado y no hay quien tranquilice su corazón, ahora se acuerda de José. Y habla bien de José. Solo tardó 2 años. 2 años. 2 largos años en los que José había sido olvidado. 14. Entonces Faraón envió llamar a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Lo afeitaron, le cambiaron sus vestidos y vino ante Faraón. Y Faraón dijo a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y muy atento al versículo 16, respondió José a Faraón: no soy yo, sino Dios quien dará al Faraón una respuesta propicia. Los siervos del Faraón, ante la orden de su señor, se dieron prisa y rápidamente fueron a buscar a José y rápidamente lo prepararon para que estuviera digno de estar ante el Faraón, ante el monarca. Y cuando el monarca ve al que parece ser su única esperanza, se alegra y le cuenta sobre cómo su corazón está turbado. Pero la respuesta de José vuelve a ser una respuesta sobresaliente que debe también enseñarnos a vivir en el mundo en el que estamos. No soy yo, sino Dios quien dará al faraón una respuesta propicia. Esa es la respuesta de José. Pero José, ¿cómo vas a decir eso después de todo lo que has vivido en Egipto? Pero ¿cómo existía esta certeza en el corazón de este soñador tras dormir noche tras noche con dudas en su corazón? Pero cuán resiliente había sido su fe
en Dios después de todo lo que había tenido que soportar. ¿Es que José se creía que Dios seguía a su lado? No soy yo, sino Dios. Han pasado años sin oír una palabra en su idioma. Años sin oír la voz de sus allegados. Años como el más bajo dentro de los bajos. Años como un esclavo. Años como un prisionero. Años viviendo injusticia. Años siendo echado de lado. Años siendo olvidado. Año tras año, noche a noche. Y José reconoce a Dios a pesar de todo. Porque la fe de José es verdadera. No depende de lo que le rodea para permanecer. No depende de la voluntad de un mortal para ser alimentada. Porque la fe del que cree en Dios está puesta en aquel que no falla. Aquel que está a nuestro lado aún en medio de las dificultades. Porque nuestra fe, nos enseña Hebreos 11:1, es certeza y convicción. Convicción y certeza, aún en medio de las incertidumbres y problemas. Y el Dios en quien hemos confiado nos da descanso en el día malo. De manera que José reconoce una vez más, después de 2 años de haberlo reconocido en la cárcel, ahora lo reconoce ante el faraón diciendo: no soy yo, sino Dios quien dará al faraón una respuesta propicia. No soy yo. El que es propicio es el Señor, no yo. José es para mí un reto. José para mí es un ejemplo. José es muchas cosas que yo no soy. José es alguien ejemplar a nosotros. Versículo 17. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían vacas de gruesos carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y muy feas, tan extenuadas que no he visto otras tan feas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Pero aunque las tenían en sus entrañas, no se notaba que hubiesen engordado. Continuaban tan flacas y flamélicas como antes. Entonces me desperté. Y luego, de nuevo en mis sueños, veía que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas. Y otras 7 espigas menudas, marchitas y quemadas por el viento del desierto, crecían después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Esto he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete. No hay en todo Egipto quien interprete los sueños de Faraón. Pero no recuerdes lo que dijo José: Dios dará al Faraón una respuesta propicia. Versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño del Faraón es uno solo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. Se trata de un mismo sueño. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y quemadas por el viento del desierto serán 7 años de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que la seguirá, la cual será gravísima.
y que Faraón haya tenido el sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. 2 sueños, un solo significado. Realmente es un solo mensaje por parte del Señor. 7 años de abundancia, lo que llamamos por influencia bíblica las 7 vacas gordas. 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna, lo que de igual manera, por influencia bíblica, llamamos las 7 vacas flacas. 7 y 7. Repasemos un poco el estatus de José. José es un hebreo en tierra egipcia. Es un esclavo que además ha sido acusado por su señora. Motivo de esto, no solo es un esclavo, sino que es preso. Y dentro de los presos es el más olvidado, aunque también el más trabajador. Vienen 7 años de abundancia. ¿Qué provecho podrá sacar José de esto? Vienen 7 años de hambruna. ¿Crees que José llegaría al segundo? Siendo un extranjero, esclavo, preso. Pues dice el versículo 33. Por tanto, es necesario que Faraón se provea de un hombre prudente y sabio y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, ponga gobernantes sobre el país que recojan la 5ª parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junten todas las provisiones de estos buenos años que vienen. Recoja el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país y para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y esto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie más sabio y competente que tú. Así que tú estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo se someterá a lo que tú digas. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Un cambio radical. José pasa de ser el soñador favorito de su padre a ser José el esclavo. De José el esclavo pasa a ser a José el prisionero. De José el prisionero pasa a ser a José el intérprete de sueños. Y de intérprete de sueños pasa a ser a José, gobernador de Egipto. Sí. Si la respuesta es sí, Dios estaba con José. Parecía que no. Y en momentos, sin lugar a duda, pues había mucho que decir al respecto. No había certeza en nuestro corazón. Y seguramente hubo noches difíciles para José. Pero el Señor estaba con José. En su bajeza, en su exilio, en su servidumbre, el Señor estaba con José. Y el mismo Faraón, la persona más importante de Egipto, visto incluso más adelante por muchos como un mismo Dios, pues el mismo Faraón tiene que reconocer con sus propias palabras: Dios te ha hecho saber esto. No hay nadie más sabio y competente que tú. El Espíritu de Dios está sobre este. Lo tuvo que reconocer todo mundo, que Dios estaba con José. El domingo pasado nos hicimos una pregunta: ¿cuál es el diferencial de un hijo de Dios? ¿Qué hace que tú y yo seamos diferentes a todos los que nos rodean? La respuesta: que Dios está con nosotros. Faraón entonces pone a José por encima de todos, menos de él mismo. Es el segundo en una tierra extranjera
a la que llegó como un esclavo y en la que continuó siendo después un prisionero. Dijo además Faraón, versículo 41, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, el anillo con el cual firmaba sus voluntades. En otras palabras, le cedió a José la capacidad de nombrar, de ordenar, de gobernar. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. En otras palabras, le dio vestimentas reales. Lo vistió como alguien digno de ser el segundo en todo Egipto. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él doblar rodillas. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Y luego dijo Faraón a José, yo soy Faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y Faraón puso a José el nombre de Safnat Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Y tenía José 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, el rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo en gran cantidad. Y él recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y almacenó alimento en las ciudades, pues puso en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor. Y recogió José trigo como si fuera arena del mar, tanto que no se podía contar porque era incalculable. Y antes que llegase el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y aquí hay un detalle, que José es casado con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, un sacerdote de un dios pagano. Pero un detalle importante es los nombres que José le pone a sus hijos en reconocimiento del Dios verdadero. 51. Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo, Dios, no On, no Ra, no, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. De manera que José en su bajeza no se olvidó del Señor, como Dios no se olvidó de José. Pero ahora en su grandeza tampoco se olvida del Señor, como el Señor no se olvidó de José. Y se cumplieron así los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José había predicho. Y hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó por pan a Faraón. Le dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os diga. Y cuando el hambre se extendió por todo el país, abrió José todos los graneros donde estaba el trigo y lo vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. ¿Cuál es el diferencial del Hijo de Dios? Que Dios está con él. Tal y como José había dicho, porque el Señor así se lo hizo saber, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Pero Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos, dijo José. Pero Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción, reconoció otra vez José. Mira, la historia de José es una historia de sufrimiento. Es verdad que el final es bonito, es precioso. No hemos llegado aún al final, aún falta
un acto más. Paciencia, el siguiente domingo lo estaremos estudiando. Pero si aquí terminase la historia de José, sería una historia hermosa, pero no deja de ser una historia de sufrimiento, de soledad. Una historia, también hay que decir, en la que la mano del Señor no se aparta de su lado. Yo no conozco todos tus sufrimientos ni tus aflicciones, pero sí sé que en muchos momentos de nuestra vida nos encontramos como José, en el pozo más profundo, solos, abandonados, olvidados. E igual que José, lo único que queremos y necesitamos es alguien que interceda por nosotros. ¿Recuerdas cuál es la petición que le hizo José al copero? Solo acuérdate de mí. Solo intercede en mi lugar a Faraón. Solo por favor tenme en cuenta. La Biblia es tremenda, porque nos enseña que cuando todos estamos como José, el que intercede por nosotros, el que no se olvida de nosotros, es el que no nos ha abandonado, y es Dios. Y Él conoce nuestro sufrimiento y aflicciones, y nos ha sido propicio, y ha estado con nosotros siempre. Siempre. Y en la historia de José se evidencia, pero sin lugar a duda que te ves al espejo y dices, en mi historia también. En mi historia Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos. En mi historia Dios me ha hecho fructificar. Porque este es el Dios en el que hemos depositado nuestra fe. El que no nos abandona, el que está siempre a nuestro lado, el que en nuestra rebeldía e incredulidad ha sido también el que intercede por nosotros. El que a pesar de nuestro pecado, y la palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores, nos ha regalado vida eterna en Cristo Jesús. Este es el Dios en quien merece la pena poner nuestra fe. Si hoy tu fe fluctúa, se tambalea, no olvides, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos hace y aún nos hará olvidar todos nuestros sufrimientos. Dios nos hace y aún nos hará fructificar. Y aunque no sea en este lugar, tendremos vida eterna y estaremos a su lado siempre. Y así como Dios estuvo con José en su sufrimiento y en la tierra de su aflicción, Jesús tiene por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Santo Padre, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, porque en cierto sentido todos somos como José, necesitados de un intercesor, de alguien que nos saque de este pozo, de esta profundidad, de esta bajeza, Señor, de esta carga de servidumbre que no podemos ya soportar. Por eso, Señor, te alabamos, te adoramos, porque Cristo Jesús vino y tomó nuestro lugar, y la paga del pecado es muerte, pero el intercesor perfecto, el cual eres tú, nos trae vida eterna. Porque el final, Señor, de José, sin lugar a duda, era morir en aquella cárcel, de hambre o negligencia. Ese era su final. Pero tú no te apartaste de él, Señor, pero tú intercediste por él. Y así como él lo reconoció, tú diste una respuesta oportuna. Y tú hiciste que el mismo Faraón reconociera que tú estabas con él. Y si José fue encontrado como alguien sabio, alguien digno de manejar toda esta logística de las vacas gordas y de las vacas flacas,
Señor, era porque tu espíritu estaba con él. Padre, y si él cayó en gracia en cada lugar al que iba, incluido el palacio del faraón, era porque tú estabas con él. Pero Señor, aun si su final hubiese sido en aquella cárcel, tú también habrías estado con él. Gracias, Señor, porque en nuestro final tú también estarás con nosotros. Y cuando abramos los ojos en la eternidad, resultará que tú seguirás con nosotros. Por eso, Señor, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres Dios con nosotros, porque tú has sido propicio, Señor, porque tú nos traes salvación, nos das vida eterna. Y si hay alguien hoy aquí que no ha escuchado el Evangelio y por primera vez ahora ha encontrado que Dios quiere estar a su lado para siempre, que Dios quiere darle bendición, pues Señor, ayúdale a abrazarte para siempre, a reconocer que somos pecadores, pero en Cristo Jesús hay vida eterna. Él es el perdón de los pecados. Él intercede por nosotros. Y nuestro final, nuestro futuro, nuestra eternidad ha sido cambiada radicalmente por Dios, como lo fue el final de José. En el nombre de nuestro intercesor, del Emmanuel, del que está con nosotros, del que no nos abandona, del que nos trae consuelo, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.